No recuerdo exactamente a qué hora empezó todo. Y eso es lo primero que me inquieta cuando intento reconstruirlo. Porque siempre he sido una persona obsesiva con los detalles, con los horarios, con los pequeños rituales que marcan el inicio y el final de las cosas. Aquella noche debería haber sido igual que cualquier otra, silenciosa, predecible, aburrida incluso. Pero ahora sé que el problema fue precisamente ese, que nada parecía fuera de lugar cuando escuché la risa por primera vez. Estaba solo en casa. Lo sé con certeza, no como una suposición tranquilizadora, sino como un hecho comprobado. Había cerrado la puerta con llave, pasado el pestillo adicional que casi nunca uso y revisado las habitaciones antes de sentarme en el sofá. La casa estaba inmóvil, ese tipo de inmovilidad que solo existe de madrugada, cuando los sonidos normales desaparecen y cualquier ruido mínimo parece amplificado por la atención. La risa no fue fuerte, eso es importante. Si hubiera sido una carcajada, un estallido evidente, habría reaccionado de otra forma. Habría sentido miedo inmediato, pánico incluso. Pero no, fue una risa baja, contenida, como si alguien estuviera intentando no hacerse notar, como si se riera para sí mismo, convencido de que nadie debía oírlo. Venía del otro lado de la puerta del pasillo. Me quedé quieto, con el mando del televisor suspendido en el aire, intentando decidir si realmente había escuchado algo o si mi mente había rellenado el silencio con una invención torpe. Pasaron varios segundos. Nada. El sonido del frigorífico en la cocina. El leve zumbido eléctrico de la casa. Todo normal. Entonces volvió a escucharse. Un soplido breve, seguido de una risa corta, irregular, como si no supiera exactamente cómo debía sonar una risa humana y estuviera ensayándola. No había alegría en ese sonido, tampoco burla. Era una risa funcional, una risa usada con intención. Me levanté despacio, no porque creyera que alguien pudiera atacarme, sino porque no quería provocar el crujido del suelo, no quería anunciar mi movimiento. Avancé por el pasillo con cuidado, sintiendo cómo el aire se volvía más frío cuanto más me acercaba a la puerta cerrada. La risa venía de ahí, de forma inequívoca, de detrás de la madera. Apoyé la mano en el pomo y me detuve. No había razones para no abrir, ninguna lógica. Si alguien estaba ahí, la puerta lo separaba de mí. Si no había nadie, abrirla lo confirmaría, pero algo en mi cuerpo se negaba a hacerlo, como si una parte más antigua de mí entendiera que el acto de abrir no era una solución, sino una invitación. «¿Hola?», pregunté, con una voz que no reconocí como mía. Silencio. Retiré la mano del pomo, respiré hondo y di un paso atrás. Me sentí estúpido. Pensé en tuberías, en vecinos, en sonidos que viajan por estructuras viejas. Volví al sofá, intentando recuperar la normalidad, repitiéndome que el miedo necesita misterio y que el misterio se deshace cuando se ignora. La risa volvió a escucharse cuando me senté. Esta vez no fue breve. Duró más y parecía reaccionar a algo. No era una grabación, no era un sonido repetido. Había pausas irregulares, pequeños cambios en el ritmo, como si quien estuviera riendo estuviera escuchando también, evaluando mi reacción, midiendo cuánto me inquietaba. Apagué el televisor. El silencio se volvió absoluto, y en ese silencio, la risa sonó mucho más cerca, como si la puerta ya no fuera una barrera sólida,
sino una membrana fina que vibraba con cada exhalación del otro lado. Me acerqué de nuevo. Esta vez apoyé la oreja en la madera. La puerta estaba fría, demasiado fría para una casa con calefacción. Del otro lado no escuché pasos, ni respiración clara, ni movimiento alguno. Solo esa risa suave, intermitente, que no parecía provenir de una boca concreta, sino del espacio mismo. Fue entonces cuando noté algo peor. La risa no siempre venía del mismo punto. A veces parecía más arriba, cerca del marco. Otras, más abajo, casi a la altura del suelo. No se desplazaba como lo haría una persona caminando. Se redistribuía, como si el sonido no necesitara un cuerpo fijo. Retrocedí de golpes. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza, pero aún no era pánico. Era una alerta profunda, una certeza incómoda de que estaba interpretando mal la situación si seguía pensando en términos humanos. No es gracioso, dije, sin saber a quién me dirigía. La risa se detuvo. Ese silencio fue peor que el sonido. Esperé. Conté los segundos. 10, 20, 30. Nada. Empecé a convencerme de que había terminado, de que el miedo se había agotado solo, cuando la risa volvió, esta vez con una diferencia que me heló la sangre. Sonaba satisfecha, como si hubiera entendido algo, como si mi voz hubiera confirmado una sospecha, como si ahora supiera que yo estaba dispuesto a responder. Me alejé de la puerta y me encerré en el dormitorio, cerrando con llave. Me senté en la cama, con la espalda contra la pared, intentando no pensar en lo absurdo de atrincherarme dentro de mi propia casa. La risa seguía escuchándose, amortiguada por la distancia, pero presente, constante, marcando un tono. Cada vez que cerraba los ojos, la risa parecía acercarse, no físicamente, sino conceptualmente, como si se estuviera integrando en el silencio interior de mi cabeza. No necesitaba sonar fuerte, bastaba con existir. A la mañana siguiente la casa estaba en calma. Abrí la puerta del pasillo con cuidado. No había nadie, nada fuera de lugar, ninguna señal de intrusión. Me sentí ridículo, cansado, enfadado conmigo mismo por haber permitido que un ruido me dominara de esa manera. Hasta la noche siguiente, la risa volvió apenas apagué la luz. Esta vez no venía del pasillo, venía del interior del armario. No abrí, no pregunté. Me quedé sentado en la cama, paralizado, mientras el sonido se repetía, más cercano, más íntimo, como si ya no necesitara esconderse detrás de puertas. Y entonces entendí, con una claridad terrible, que la risa no estaba intentando entrar en la casa. La casa ya no importaba. La risa estaba esperando algo, un gesto, una decisión, un momento exacto en el que yo dejara de resistirme a la idea de abrir. Ahora hay noches en las que no escucho nada, y esas ya son las peores, porque he aprendido que el silencio no significa ausencia, sino atención. He aprendido que algunas puertas no se abren hacia afuera, y que cuando algo ríe detrás de una puerta cerrada, no siempre está al otro lado. A veces está practicando, a veces está aprendiendo a reír como tú. Y a veces, cuando el sonido cesa del todo, cuando ya no hay risa ni golpes ni susurros, es porque la puerta correcta finalmente se abrió. No en la casa, en mí.